Muy buen día para todos. En el video de hoy estaremos revisando cómo crear una tabla de seguimiento de entregas en Excel. En este caso, entonces, lo primero que voy a hacer aquí es crear, por ejemplo, en la columna de productos. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, pendiente aquí en tránsito, aquí entregando y aquí el estado. Voy a utilizar, por ejemplo, aquí la técnica de concatenar. Voy a colocar entre comillas, por ejemplo, el producto, el nombre que necesitemos. Voy a colocar también un guión, cierro comillas, y aquí presionando Shift 6 tengo el símbolo de concatenar, que es el ampersand. Y luego voy a utilizar la fórmula secuencia para crear como unos productos aleatorios. ¿Cuántas filas necesito? Pues de acuerdo a los productos que tengamos. En este caso voy a colocar, digamos, 4 productos, punto y coma, una sola columna y ya puedo cerrar el paréntesis. Presiono Enter y vemos de que ya tenemos la concatenación del mismo. ¿Para qué nos sirve esto? Por si necesito, digamos, 50 productos, pues directamente los tenemos rápidamente. En este caso solamente voy a dejar 4. Luego de esto, lo que pretendo es a través de los checkbox ir realizando como todo este seguimiento. Entonces para ello, en la pestaña programador, para la persona que no tenga esta pestaña directamente desde archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, vamos a activar esta opción de programador o desarrollador. Presionamos aquí clic sobre el checkbox y ya después aceptar. Una vez nos aparezca ya la pestaña, desde esta sección de insertar, voy a seleccionar esta que dice casilla y dejando presionado clic izquierdo sostenido voy a dibujar el cuadro. Aquí voy a eliminar este texto que nos aparece aquí como en casilla, voy a presionar aquí al lado o si no nos da clic derecho editar texto y ya con control shift flecha derecha podemos ir seleccionando todo y lo eliminamos. Ya aquí tenemos, nuevamente lo voy a seleccionar, presiono control clic y ya lo voy a posicionar mejor al centro. Ya posterior a ello, nuevamente control clic, presiono control C y control C sobre la celda, aquí lo voy a centrar un poquito más para que no me quede tan torcido. Aquí me posiciono en la celda, control C, control V y control V. Luego de esto voy a seleccionar todo este rango, control C, control V, control V y control V. Ya lo único que nos queda es directamente con clic derecho, formato de control, aquí en texto en propiedades, perdón, en control, vincular con la celda y aquí voy a seleccionar esta celda. Presiono aceptar y así mismo voy a hacer con cada una hasta que tengamos ya vinculada la celda que corresponde a cada uno de nuestros checkbox. Esto es lo más laborioso de todo esto, pero lo podemos hacer rápidamente desde que la celda pues esté asociada ahí con el checkbox. Formato de control, aquí seleccionamos formato de control, vincular con la celda. Nuevamente en esta parte, vincular. Aquí es el E6, aceptar. Nuevamente aquí. Y por último, estas dos. Luego de esto, lo que tenemos es directamente que cuando presionamos clic, vemos de que en la parte inferior ya se nos genera el verdadero o el falso. Vemos de que por defecto están en falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y así sucesivamente con el resto. ¿Qué podemos hacer? Voy a colocarle simplemente, voy a seleccionar este rango de celdas aquí en inicio y voy a establecerle aquí un color blanco para sencillamente ocultar pues el verdadero y el falso. Luego de esto, lo que pretendo es directamente a través de la función buscar x, vamos a realizar el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Quiero el falso, es decir, que la celda que esté en falso, pues directamente me vaya a retornar el valor dependiente en tránsito o entregado. Entonces quiero encontrar falso, que ya vimos como el checkbox por defecto aparece en falso. Punto y coma, la matriz buscada es esta matriz que necesitamos. Punto y coma, la matriz de vuelta. ¿Qué necesito que me retorne? Buscar X cuando encuentre el falso. Necesito que me retorne estos títulos para saber pues el estado en el que se encuentra.
Y si no me lo encuentra, es directamente porque ya todas están en verdadero, que quiere decir de que ya está entregado. Por lo tanto, entre comillas, voy a colocar entregado y voy a cerrar paréntesis. Entonces aquí tenemos pendiente. Cuando ya marco pendiente, vemos de que ya pasa en tránsito. Cuando marco en tránsito, entregando. Y cuando ya paso entregando, entregado. Y asimismo, podemos ya que bajar esta fórmula y vemos de que aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque vemos de que nos debería de fijar directamente estos títulos. Y como no lo hemos fijado, vemos de que tiene celdas pues relativas a donde nos encontremos. Por lo tanto, me vuelvo a esta primera y a esta sección voy a presionar, la selecciono, voy a presionar F4. Entonces vemos de que ya tenemos los signos de peso de dólar en cada celda y columna para que se fijen. Luego de esto, pues ya bajo esta fórmula y ya, ahora sí ya lo tengo. Entonces, pendiente en tránsito entregado. Pendiente en tránsito entregado. Pendiente en tránsito y entregado. Hasta que ya tenemos la parte más básica, ya podemos, por ejemplo, darle un par de detalles. Por ejemplo, al pendiente le voy a añadir, voy a presionar espacio y luego voy a presionar la tecla Windows punto para seleccionar un emoji. Por ejemplo, aquí quiero el pendiente, voy a seleccionar un reloj. En tránsito, presiono Enter, luego Windows punto para abrir todos estos emojis. Aquí le voy a colocar, digamos, este hombre corriendo. Y aquí, en entregando, simplemente pues le dejo estos 3 puntos. Entonces, cuando ya presiono aquí, digamos, aquí pendiente, ya me aparece también el emoji. Y aquí puedo modificar también el entregado con, digamos, una cajita. Presiono aquí Enter y ya cuando ya tenemos toda la caja, todos los checkbox verdaderos, ya no se aparece el entregado. Aquí le voy a colocar un azul y un blanco y ya aquí le coloco, digamos, un borde a la tabla. Voy a quitarle también esta cuadrícula desde la pestaña de vista, lista de cuadrícula. Y ya tenemos aquí lo básico para trabajar con esta parte del control del seguimiento de nuestro inventario. Y al mismo tiempo le podemos agregar, voy a seleccionar esta parte sin los títulos, formato condicional, administrar reglas. Y aquí voy a colocarle nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Voy a presionar el igual y aquí voy a seleccionar esta celda. Y le voy a quitar el signo de peso de dólar para que no solamente me lo aplique a esta fila F4, sino que también vaya a la F5, F6, F7 y así sucesivamente. Y que esto cuando ya sea igual a entregado enseguida le colocamos también la caja, porque aquí no me abre, bueno, aquí sí me abrió Windows punto y le coloco la cajita, porque tiene que coincidir con el texto que está aquí. Ya luego de esto le voy a aplicar un formato muy básico, por ejemplo le puedo colocar aquí un tachado. Voy a presionar clic hasta que me aparezca ya el check y presiono aceptar, aceptar y nuevamente aceptar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya presiono aquí? Vemos de que ya nos aparece el tachado con el formato pues que le dimos. También le podemos establecer un fondo u otro color de letra de fondo o el tachado pues como lo vimos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete.